Hola, mis comilones y comilonas, bienvenidos al canal de la familia Rolón. Esto es La Cocina de Coco. Bien, comilones y comilonas, hoy estamos visitando el Museo Histórico Municipal Mauricio Rodríguez y ellos nos acompañan hoy. Él es Rodrigo Casas y el señor Víctor Lara. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por recibirnos. Bien, comilones, antes de introducirnos en la historia de lo que fue nuestro pueblo histórico, ¿sí? Les voy a contar lo que vamos a comer hoy. Hoy voy a hacer bizcochos hojaldrados de queso en este caso, ¿sí? Yo ya hice la masa. Lo único que me queda por hacer es estirar, poner la manteca hojaldre, volver a estirar, cortarlos y vamos al horno. Están los ingredientes. Acá le tenemos a mi amigo Víctor Lara que va a leer la receta. A ver, Víctor, tú puedes. Mientras yo saco mi masa y la estiro. Bien, para hacer bizcochos salados hojaldrados se necesita 1 kilo de harina, 30 gramos de sal, 5 gramos de azúcar, 80 gramos de grasa, 50 gramos de levadura, 500 centímetros cúbicos de agua, 300 gramos de margarina leudante. Opcional, se puede hacer con queso, jamón y salame. Muy bien. ¿Cómo nace esto del museo? Explícame, Víctor. Mientras yo hago mis bizcochitos que vamos a comer hoy con un té, ¿eh? Hoy un té. Así que, Víctor, coméntame. Dale, Claudia, me puedes decir Pilo si quieres. Ay, Te queda más gracias. cómodo, ¿sí? Sí, me queda cómodo Pilo. Perfecto. Pilo, te conocen todos como Pilo. Todo como Pilo. Perfecto, listo, Pilo, entonces. Sí, Pilo, te escucho. Muy bien, estoy yo a cargo en este caso por la tarde del Museo Histórico, por razones obvias, ¿no? En tiempos de pandemia se disminuyó el personal y hay algunas cosas que hay que mejorar, tratar de cambiar acá. Bueno, me tocó a mí la posibilidad de estar en este lugar, por cierto, muy acogedor, muy bonito, y bueno, nosotros quisimos dividir esta historia en dos partes, ¿no? Cómo se fundó o cuál fue la idea de hacer un museo en Bermejo, y después la segunda parte sería la historia en sí de Puerto Bermejo. Bueno, le doy pie a Rodri, ¿sí? Nosotros como compañeros de aquí de la municipalidad nos tratamos así tan afectuosamente, ¿sí? También seguramente él te va a decir que le diga Rodri. Rodri, ¿te puedo decir? Sí, Rodri. Bien, muy bien. Entonces él te va a decir cuál fue la idea faraónica, la idea que tuvieron ellos en aquel entonces de fundar un museo. ¿Sí? Rodri, te doy el pie para que expliques un poquito. ¿Vos fuiste el de la idea o, No. o hubieron varios? Yo fui uno de los instrumentos también. Buenas Bien. tardes a todos. Bienvenidos al Museo, como decía Claudia, Histórico Municipal Mauricio Rodríguez. Mi nombre es Rodrigo Casas, como en la presentación lo dijo hoy Claudia. Yo soy una de los integrantes de la línea fundadora, si se quiere, del museo, ¿no es cierto? La idea surge ya hace unos cuantos años, allá por el año 2009, ¿no es cierto?, que nos prendió el bichito por iniciativa de dos grandes maestros que hemos tenido muchas generaciones de nuestro pueblo, como fueron la señora Elsa Cuca Aguilera y el profesor en historia Miguel Ángel Carísimo Poco. Hoy ya los dos no están con nosotros, ¿no es cierto? Y fueron ellos los que a un grupito de jóvenes, en ese momento puedo citar a Lisandra Arce, Eric Jara, quien les habla, y otras personas adultas, incluyendo estas dos personas, puedo citar a la señora Carmen Arce, don Jorge Berrini, don Cayo Bordón, Sebastián Vega, fueron las personas, la señora Lidia Ada Fernández, las que nos fueron secundando, como incentivando a esto de que las generaciones venideras conozcan un poco o mucho de la historia de Puerto Bermejo. El Museo Histórico Municipal, entonces, oficialmente abre sus puertas el 9 de octubre del 2009. Adopta el nombre de Mauricio Rodríguez en homenaje a el primer vicedirector de la escuela número 18, que a su vez
fue fundador del primer museo de ciencias naturales que conllevó la cría del gusano de seda. Podemos destacar también que el Museo Histórico también nace por esa necesidad de tener pertenencia, porque para los que no conocen Bermejo o la historia de Puerto Bermejo, solamente queda en la memoria colectiva y de aquellas personas que han vivido esas épocas de gloria por la cual transitó Puerto Bermejo. Desgraciadamente la naturaleza nos despojó de todo, de aquello que fue glorioso para nuestra historia, y hoy por hoy las generaciones solamente van a conocer de lo que fue Bermejo a través de un lugar como este, donde puedan venir a conocer, a interiorizarse, y muchos otros a revivir momentos importantes en la historia de cada uno y de Bermejo. ¿Qué es el museo? ¿Qué es el museo? Tengo entendido, Rodri, y corregime si me equivoco, tengo entendido que este es el museo, el único museo del departamento de Bermejo. Mirá que el departamento de Bermejo es grande, Según, o sea, por lo que nosotros conocemos, Isla del Cerrito y nosotros son las únicas localidades que cuentan con un museo o un espacio donde dar a conocer al mundo, si se quiere, la historia, las vivencias, las costumbres y la cultura de sus pueblos. Como decía mi amigo Pilo, más allá de lo que hace el acervo del museo, nosotros tenemos una vasta historia, ¿no es cierto?, desde que nace Bermejo, o desde que nace Puerto Bermejo, o el Timbó en su origen, pronto a cumplir 136 años dentro de 2 meses, el 9 de octubre, fue uno de los primeros pueblos fundados en la provincia, en la expedición del Gran Chaco. Si bien había otras localidades que ya estaban en auge o en crecimiento, ¿no es cierto?, Bermejo fue una de esas primeras localidades, con Las Palmas y con Presidencia Roca y Concepción del Bermejo, eran una de las primeras localidades que se fundaron en todo este territorio del Gran Chaco. Bien, yo más que nada lo que quiero o a lo que vengo es, como dice mi amigo, como es Álvarez Jorge, es que no se olviden, los jóvenes más que nada, no se olviden de las raíces. Me imagino que los papás, los abuelos, en algún momento, porque yo creo que se preguntan ¿por qué pueblo histórico y por qué el nuevo asentamiento? Ahora ya no es más nuevo asentamiento, ahora es Puerto Bermejo, ¿sí? Y el pueblo histórico quedó con el nombre que tiene ahora. Y lo que yo quería es más que nada que ellos nos enseñen. Miren a nuestro alrededor. Quiero que haga un paneo mi camarógrafa. A nuestro alrededor tenemos recuerdos, fotos, los momentos que han pasado, gente que estuvo, que vivió. Tenemos mucha nostalgia también porque hay fotos donde se ven lo que el agua, hasta dónde llegó el agua, hasta dónde pudo, como he hablado en algún momento con otras comilonas que tuve, que son mis cocineras, ¿sí? Esa nostalgia, esos recuerdos, eso que se perdió. Quiero que la gente que está viendo, mis comilones que están viendo, los suscriptores que están viendo, y a toda la gente que se pueda llegar, quiero que vean y conozcan la historia de lo que es o fue Puerto Bermejo antes. Voy a pincelar con yema. Acá tengo 2 yemas y 2 cucharaditas de agua. Voy a pincelar toda mi masa, ¿sí? Toda la masa pincelo con esto, con la yema, y arriba le pongo el queso. Tengo queso rallado en barra, miren, queso rallado en barra. ¿Qué hago luego? Una vez que yo esparzo, ¿sí? Reparto todo mi quesito por acá, corto en cuadraditos, pongo en mi fuente y de mi fuente al horno. Y les muestro cómo sale. Miren, comilones, miren cómo preparo todo, corto todo y así los llevo a la fuente, ¿sí? Ahora sí, les tengo un tour por este hermoso edificio que es el museo. Acá con mis anfitriones me van a mostrar, vamos a dar un paseíto
por la historia de Puerto Bermejo. Síganme. Bueno, nosotros tenemos el salón del museo, tenemos dividido en varios sectores, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos apreciar acá son imágenes del desembarco de nuestro fundador, que fue el general Benjamín Victorica, ministro de Guerra y Marina de la Argentina en aquella época. Podemos citar a los primeros pobladores o de más renombre, a don Carlos Campia y a la señora Victoria Pereira, ¿no es cierto? Que una se encargaba del obraje y otro era dueño de la tierra, ¿sí? Y hay registros de que en el lugar existieron pueblos originarios que trabajaban la madera, ¿no es cierto? Que estaban a cargo, o era el obraje, digamos, que estaba a cargo de la señora Victoria Pereira. Y en estas otras imágenes vemos a los lugareños, vemos a la gente que vino surcando las aguas del río Paraguay en lo que fue la expedición al Gran Chaco Austral, y esta es la embarcación que capitaneaba Victorica. El timbó en donde amarró la embarcación el general Benjamín Victorica. Puerto Bermejo recibe a muchos inmigrantes. Acá tenemos una colección de moneda nacional y extranjera que fue donada por gente del pueblo, ¿no es cierto? Y nosotros contamos con, si bien nosotros tenemos mucha influencia guaraní, mucha influencia paraguaya, también contamos con inmigrantes españoles, alemanes, italianos, había gente búlgara, francesa, otomana. Era muy fluida la cantidad de gente que se había venido a afincar a Puerto Bermejo. Son sí moneda nacional de diferentes años. Lamentablemente la moneda más vieja que teníamos del año 1883 hemos sufrido un pequeño robo, pero acá se pueden apreciar algo de lo que fueron en diferentes tiempos. Exactamente, diferentes épocas. Tengo entendido que hubieron guerras. ¿Esto es así? Nosotros estamos en una zona o en un tramo donde se libraron varias batallas en la guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy cercana a una localidad paraguaya que se llama Humaitá, y 17 kilómetros río abajo, y río arriba estamos unos 27 kilómetros con la ciudad capital del departamento de Ñembucú, Pilar, Paraguay. Pilar, Paraguay, sí. ¿Eran ellos los que...? Estos fueron vestigios que con el pasar de los años y el socavar del río, mejor dicho, se fueron encontrando material bélico, digamos, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos bala de cañón, tenemos una bayoneta, tenemos un arma, balines. Cabe destacar que la bayoneta y esos balines que vemos ahí, por ejemplo, históricamente nos dice que, o podemos certificar que pertenecieron al ejército paraguayo, porque tanto el ejército brasilero como el ejército argentino no utilizaban bayonetas, o sea, era otra eran otros los proyectiles que utilizaban. Nosotros, Argentina y Brasil sí compartían el mismo... La herramienta del armamento, ¿no? Exactamente. Ajá. Y tenían otra forma, era una forma cónica y nos distinguía otra vez de los brasileros, digamos. Eran las muescas que tenían los proyectiles. Los brasileros tenían 3 muescas. Y se diferenciaban en eso. Entonces eso nos data de a quién perteneció y la época. Ajá. ¿No es cierto? ¿Y este Martínez de Oz? Miguel Martínez de Oz pierde la vida en una de las batallas acá cerca, nomás a unos kilómetros, en la batalla de Acayuazá. Exactamente. ¿No es cierto? Él era uno de los militares argentinos que había batallado en la guerra de la Triple Alianza y pierde la vida por estos lugares. ¿Tuvo el nombre de él? ¿Tuvo una institución? La escuela primaria. La que estaba allá. La escuela primaria que estaba emplazada en el antiguo asentamiento, o en el asentamiento original, llevaba el nombre de Miguel Martínez de Oz.